Desde el origen de los tiempos, las curvas han fascinado al humano. ¿Y cómo no hacerlo, si la naturaleza está plagada de ellas? Desde el espacio hasta la Tierra y todo lo que habita en ella. Basta con voltear a tu alrededor para notar que dependemos ampliamente de las curvas y las propiedades que de ellas emergen. A continuación, aprenderemos cómo extraer esa información en nuestro próximo video sobre Imaginemos la segunda curva más sencilla de todas, el círculo en el plano XY, cuya parametrización es la siguiente. Si queremos obtener el vector tangente a esta curva, podemos obtener su derivada. La función vectorial resultante nos dará la dirección del vector tangente en el punto que estemos estudiando. Y si nosotros queremos que ese vector sea unitario, debemos dividirlo entre la norma de dicha función vectorial que encontramos. De esta forma, obtenemos el vector tangente unitario. Una propiedad interesante es que si obtenemos la norma de la derivada de este vector tangente unitario, esta magnitud escalar es a lo que llamamos como curvatura de una curva. Es la medida de qué tan rápido cambia la dirección de una curva respecto al punto que estemos estudiando. Por ejemplo, el círculo. La curvatura del círculo no cambia, pero depende del radio del círculo. Un círculo pequeño tiene una gran curvatura. Un círculo grande tiene una curvatura que tiende a cero. Así, cuando el radio del círculo es muy grande, la curvatura es casi cero. Sin embargo, las curvaturas más interesantes es cuando estudiamos curvas más exóticas, donde la curvatura va cambiando con respecto al tiempo en el que se va evaluando la función vectorial que nos da la curva. Además del vector tangente, otro vector de sumo interés es el vector normal. El vector normal es el cambio respecto al tiempo del vector tangente y se define como la parcial con respecto al tiempo de t entre su norma. Este vector siempre es perpendicular al vector tangente, que se muestra, en el caso de la circunferencia, siempre apuntando al centro del círculo. El tercer vector que nos hace falta es el vector binormal, que se define como el producto cruz entre el vector tangente y el vector normal. Por construcción, esta tríada de vectores siempre permanecen ortogonales uno al otro. Es de interés ahora conocer qué tanto se tuerce una curva. Imaginemos la siguiente parametrización de una curva. Se define la torsión como menos la derivada con respecto a s de vector binormal, producto punto, el vector normal. Para esta curva que les mostramos, calculamos la derivada del vector binormal y el vector normal, hacemos su producto punto y encontramos que dicho producto punto es igual a b entre a cuadrada más b cuadrada. Este será el valor de la torsión para esta curva, que nos dice la tendencia de una curva a salir del plano que la contiene. Las personas que están disfrutando de este juego mecánico están experimentando las propiedades de la torsión y curvatura de una curva. Entonces tenemos al vector tangente unitario, al vector normal unitario y al vector binormal unitario. Es importante mencionar que el plano formado por los dos vectores, normal y binormal, es conocido como el plano normal, el cual está constituido por todas las líneas perpendiculares al vector normal. Más importante aún, el plano osculador, el cual está definido por los vectores tangente y normal, el cual es el plano que toca en un punto la curva y es la que está más cerca de contener la información de la curva en el punto que estemos estudiando. Finalmente, observemos algunas de las propiedades que podemos obtener de jugar con estos tres vectores. Recordando la expresión para la curvatura, podemos obtener la siguiente relación entre el vector tangente y el vector binormal. Como n es un vector unitario, eso implica que el producto en punto consigo mismo es 1. Esto a su vez implica que la derivada de n producto punto n va a ser igual a 0. Esto resulta en que la derivada del vector normal es ortogonal al vector normal.
Como la derivada del vector normal es ortogonal al vector normal, entonces debe existir una forma en la que podemos escribir a la derivada del vector normal en términos del vector tangente y del vector binormal. Como el vector binormal es ortogonal al vector tangente, entonces podemos deducir que C1 va a ser igual a la derivada del vector n producto punto el vector tangente. En contraste, sabemos que el vector normal y el vector tangente son ortogonales, entonces la derivada de su producto punto también va a ser igual a 0. Pero como sabemos, la derivada del vector normal y el vector tangente va a ser igual a C1. Y por otro lado, el vector normal producto punto la derivada del vector tangente es k. Esto quiere decir que C1 es igual a menos k, es decir, la curvatura. Haciendo el caso análogo para el vector binormal, haciendo producto punto con él, podemos obtener que la segunda constante C2 va a ser igual a tau, que se conoce como torsión. Es decir, que la derivada del vector normal va a ser igual a menos la curvatura por el vector tangente más la torsión por el vector binormal. Sabemos que el vector binormal es igual al producto cruz del vector tangente con el vector binormal. Derivando, obtenemos la siguiente expresión. La derivada del vector tangente y el vector normal son paralelos, por tanto, su producto cruz es 0. Quedándonos que la derivada del vector binormal va a ser igual al vector tangente producto cruz la derivada del vector normal. Y como producto cruz del vector tangente con el vector tangente va a ser 0, eso nos queda, la derivada del vector binormal va a ser igual a menos la torsión por el vector normal. A estos tres vectores nos conocemos como el triedo de Ferret-Serret. Y esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por ver este video. Adiós.